No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Bueno, habrá que ver. O sea, la inflación ahora viene corriendo desde que se... Sí, hoy fue 12.8. Desde que se destaparon los precios cuidados, digamos, desde que desde que el oficialismo perdió las elecciones, entre el efecto de vuelta del rezago monetario sí, y la liberación, 50, están aumentando a un ritmo de 1% por día prácticamente. Claro, o sea, pero ¿qué se espera? Inflaciones de arriba del 20%. Habrá que ver, no quiero decir un número porque no quiero sentar una expectativa que después puede no ser. Pero digo, va a haber una compensación. Es muy alta, claramente va a ser sustancialmente más alta que en noviembre, sí. Va a haber consecuencias para aquellos que vayan con niños y que no garanticen. El primer responsable del niño es el papá, la mamá o quien lo lleva. Entonces tendrán que tener la responsabilidad individual que tiene que tener una familia en el cuidado de sus niños. Por supuesto que no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas, no se actúa de la misma manera, pero no queremos que usen a los niños como escudos. Los funcionarios de economía que estuvieron acá presentes nos anticiparon que tienen la idea de gravar a todas las producciones con un 15% de retenciones, no solo al sector agropecuario, sino a todos los sectores exportadores de la Argentina. En ese contexto, nosotros, como representantes del sector y como venimos diciendo hace años, dijimos que la medida no nos satisface, no estamos de acuerdo con la medida. Estamos evitando la catástrofe. Íbamos a una inflación de 15.000. Esto era una catástrofe y lo que estamos haciendo es lo único y lo mejor que se puede hacer. Lo que sí yo quiero transmitir es que esta vez el esfuerzo que va a hacer la gente va a tener un sentido. La frustración, imagino yo, del lado de la gente es, mira, nosotros hacemos esfuerzo siempre y la cosa siempre va mal. Bueno, sepan que esta vez el esfuerzo que van a hacer va a rendir frutos y eso es lo que queremos cambiar. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. Estamos frente a un ataque en regla, un ajuste brutal y que además es amenazado con la represión. No va a tener éxito. Ya ocurrió que Patricia Bullrich fuera ministra. No va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca popular que se está generando y eso se va a expresar en las calles. Muy buena noche a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ahora vamos a contar en un ratito que hay tranquilidad desde el punto de vista financiero, el dólar blue incluso un poquito por debajo de los 1.000 pesos, los dólares financieros alrededor de los 1.000 pesos, después de la fuerte devaluación del día de ayer, llevando el dólar oficial a 800 pesos, el Banco Central se achicó la brecha con los dólares libres. Es decir, que desde el punto de vista financiero, lo que era una condición necesaria para que no explote el plan que acaba de lanzar Caputo en el día de ayer, bueno, se está cumpliendo. El problema es la corrida feroz que está habiendo en la economía real con los precios. Ahí lo veían a Luis Caputo, al ministro de Economía, y hablaba con tranquilidad de sinceramiento. Y decía, sí, hay precios en la economía que han subido en la última semana 100%, los alimentos. Decía, la inflación está corriendo al 1% diario, eso es más de 30% mensual. Es la inflación que están imaginando, estimando
en el equipo económico para el mes de diciembre, incluso por arriba en el caso de alimentos, y estaba muy confiado, muy tranquilo de que era parte del sinceramiento. La pregunta es si esto es parte de un sinceramiento de precios a partir de que subiste casi 120% el precio de referencia de la economía, el dólar oficial que estaba en 360 pesos el mayorista y que a partir de ayer está en 800 pesos, con un dólar de importación incluso más caro por los impuestos y con un dólar de exportación más o menos en ese valor. Si eso tiene que ver con el sinceramiento de precios, lo que estamos viendo, las remarcaciones feroces en todos los sectores, o es un descontrol de precios. Y hay, si se quiere, una desorientación muy grande porque corriste el precio de referencia sin dar una señal de cómo vas a converger con el resto de los precios, tarifas, combustibles, salarios, precios que estaban regulados y que ahora se liberan. Y si eso no tiene un gran riesgo que pueda poner en jaque rápidamente a la política económica. Digo esto porque, en general, los planes de estabilización tienen una etapa de sinceramiento, precios que estaban muy atrasados y que hay que ponerlos en la lista de largada. Sin duda, el dólar oficial era uno. Las tarifas de servicios públicos, luz y gas y agua, son otro de los precios. Los combustibles, que también estaban pisados, nosotros hemos mostrado muchas veces cómo la inflación desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández había sido casi 800%, incluso un poco más, pero había precios que habían subido menos de 500%. Y el dólar oficial había subido 400%, y había precios que habían subido más todavía. El caso de los alimentos, textiles, restaurantes y el dólar blue, el dólar libre. Ahora, cuando vemos que en la economía lo único que no se está moviendo es ese dólar libre que había subido más que nada, pero se está moviendo todo, incluso los precios que estaban adelantados, la pregunta es cuánto aguanta esto sin que vos tengas que mover rápidamente el dólar de referencia, que es el dólar oficial. Puesto de otra manera, fíjense este cuadrito muy interesante que recuerda el economista Emanuel Álvarez Agis de un estudio que hizo allá por la década del 90, Rudy Dorbush, un economista del MIT, que era muy crítico de los argentinos y de la economía argentina. En el 2001 llegó a sugerir que la economía argentina fuera manejada por un comité de expertos, de banqueros desde el exterior, que los argentinos no podían manejar su propia economía. Déjame mostrar acá porque si no nadie va a entender nada. Lo que plantea es que los planes de estabilización, si tienen un ajuste fiscal, sí, y tienen además lo que se llama, sí, política de ingresos, se lo llama heterodoxos. Como el plan austral, el plan real en Brasil, el plan de convertibilidad, el plan de Israel de estabilización, es decir, tienen un ajuste fiscal fuerte, tienen el proceso de devaluación, tienen el proceso de ajuste tarifario, de aumento de combustibles, de sinceramiento de precios que estaban pisados, pero también tienen una política, cuando se habla de política de ingresos, una política de coordinación, de en algún momento congelar el tipo de cambio oficial, después del aumento tarifario mostrar un sendero descendente de aumento de tarifas, de aumento de combustibles, de pautas salariales, de precios de referencia, un componente heterodoxo que marque en ese sinceramiento, en esa explosión de precios que estamos viendo hoy, un límite. Eso lo hemos visto en todos los planes de estabilización que tuvieron la posibilidad de bajar rápidamente la inflación, de 25 o 30% al 6, 5, 4% en 3-4 meses. Si tiene el ajuste fiscal y no tiene un componente de ingreso, es decir, se deja todo el mercado, se llaman planes ortodoxos, que son los planes típicos del FMI, y la pregunta, como dice Melconian, si este es el plan de Milei. Carlos Melconian, a quien nadie podrá acusar de heterodoxo o de kirchnerista o de keynesiano, dice que este es un típico plan ortodoxo del FMI, que lo que plantea es que el ajuste fiscal y con esto la no emisión monetaria sincere todos los precios de la economía, le saque por licuación, más que por motosierra, por licuación, todos los pesos a la gente, el poder de compra a la gente, a las empresas, y en algún momento, con una caída muy fuerte del nivel de actividad y del empleo, como nadie tiene un solo pesito para consumir, no se pueden convalidar más aumento de precio y la inflación se derrumba. Para llegar a esa instancia hay que atravesar un desierto muy pero muy complicado, que son
vamos a ver, 2, 3 meses de invierno total en el verano, es decir, de caída muy fuerte del nivel de actividad, del empleo, del consumo por pérdida total del poder de compra de la gente. Eso plantea un interrogante respecto a este programa, si tiene la sustentabilidad política, si en 2 meses esto tiene el apoyo social y también de la política del Congreso para poder seguir reafirmando, sobre todo el ancla principal, que es el ajuste fiscal. El segundo interrogante es que este es un plan que ha hecho, efectivamente, aún si tuviera ese apoyo, ha hecho un sinceramiento de variables, pero ha fijado el dólar oficial. El dólar oficial va a ir solo al 2% mensual. El crawling peg va a ser 2% mensual. Eso es una apuesta muy fuerte que ha hecho el ministro Caputo y que significa que si la inflación no se frena rápido a partir de enero, febrero, el plan fracasó. ¿Por qué? Porque si la inflación en diciembre, como el propio Caputo reconoce, es 30% o más, y en enero sigue siendo 20% y en febrero es otro 20%, la inflación acumulada, eso da 90% de inflación, casi 100% en 3 meses. Y si eso ocurre, el dólar oficial de 800 pesos te quedó súper atrasado de nuevo y tienen que volver a devaluar a fines de febrero. Y tienen que volver a devaluar y tienen que volver a subir los combustibles y tienen que volver a subir más todavía las tarifas de servicios públicos y tienen que volver a sincerar todo. ¿Qué significa eso? Que no solamente te comiste una recesión muy fuerte y una pérdida de empleo y una caída de poder adquisitivo, sino que vas a una segunda ronda de devaluaciones y una segunda ronda de mucha inestabilidad. Y obviamente en un momento de acá a 3 meses cuando el gobierno no va a tener la fortaleza que tiene hoy. Vuelvo al cuadrito anterior. Y ya vamos con los temas claves del día. Vuelvo al cuadrito anterior. Obviamente, el que plantea que no quiere hacer ajuste fiscal y que solo quiere coordinar precios, sí, política de ingresos, precios, se lo llama poetas en la calificación de Dorwich. Es decir, son medio chantunes. Dicen, no, ajuste fiscal no, solo coordinemos los precios y pisemos por acá y acuerdo de precio por allá. Esos son poetas. Ahora, el que tampoco hace ajuste fiscal y tampoco coordina precios, no hace nada, son los magos. Y el riesgo, dice, esto lo recuerda Emanuel Álvarez Agis, un economista que se reunió hace unos días también con Caputo, el riesgo que tiene este plan, insisto, es que al ser un programa ortodoxo que apuesta todo a que la recesión, que la caída del empleo, que la caída del poder adquisitivo, es decir, que nadie tenga un mango para convalidar aumento del precio de la carne, para convalidar aumento de consumo y demás, eso sea el único factor para matar la inflación, tiene un riesgo muy, muy grande, que es que se pierda totalmente el apoyo en el programa económico en algún momento y se empiece a dar manotazo de ahogado. La nueva devaluación, el nuevo ajuste fiscal, es decir, toda una serie de cosas que obviamente lo que significarían es un verano muy, pero muy caliente desde el punto de vista social y político. Tenemos un móvil porque, hablando de este tema de sinceramiento o descontrol de precios, lo que estamos viendo ahora, fíjense lo que ha pasado con el precio de la carne. El precio de la carne se ha disparado. En las últimas 2 semanas ha habido aumentos de más del 50%. Y en relación a lo que ha pasado en los últimos días en Cañuelas, todo indica que va a seguir aumentando. Aparte hay una estacionalidad fuerte ahora en diciembre. Todo el mundo busca carne para las fiestas. Va a seguir aumentando a partir de la semana que viene. Si los consumidores tienen algún pesito en el bolsillo para poder gastar. Está Gonzalo Sorgo ahí en un móvil, en una carnicería. Gonzalo. Sí, Maxi, buenas noches. Estamos en una carnicería, en el Mercado de Progreso. Y lo que vos decías hace unos momentos, Guillermo, asentía con la cabeza y me iba remarcando desde los últimos 3 meses hasta hoy el aumento de un mes. Ese aumento de un mes al siguiente mes se redujo a 20 días, después a 15 y ahora a una semana. Lo que le llegó el número el lunes, hoy a viernes, ya es otro. Y el lunes es muy probable que sea otro. Mirá, tenemos en el mostrador con diferentes productos, pero Guillermo trabaja con varios. ¿Cómo es el porcentaje en los últimos meses, Guillermo, de la carne, el cerdo, el lechón, el pollo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Te cuento. Como dijo él, recién hablábamos,
Primero empezó un 15% por mes. Después ese 15% empezó cada 15 días. Y después, ahora ya casi es semanal. La semana pasada aumentó un 15%, el lunes aumentó un 15% y hoy aumentó un 15%. Pero me está diciendo entonces que ahora es un 30 semanal, de lunes a viernes. Bueno, por lo menos esta última semana estamos en un 30. Exactamente, tenés razón. Y ya me hablan de la semana que viene. O sea, no me dieron precio para la semana que viene. Te está escuchando Guillermo, Maxi. Guillermo, bueno, lo que hablamos acá, obviamente, es si el consumidor puede convalidar o no esos aumentos. Lo que ha pasado hasta ahora, es decir, la carne estuvo la primera parte del año a precios más atrasados que la inflación general. De hecho, uno ve el consumo de carne de este 2023 y está por encima del consumo de carne que había en esta época del año en 2022. Y uno dice, ¿cómo pudo ser eso? Y bueno, también es cierto que esta economía tenía precios muy atrasados. Estaban los combustibles atrasados, las tarifas atrasadas. Y en términos relativos, bueno, por ahí en el presupuesto familiar les quedaba un poco de espacio para poder comprar carne. Ahora estamos con aumento de 100% la última semana de combustibles. Se vienen aumentos tarifarios por la quita de subsidios, inevitable. Y uno tiene la impresión de que con estos precios de la carne va a ser un ajuste del consumo importante. Eso ya se está dando, el ajuste del consumo. Estamos en un momento especial, además. Hay una estacionalidad. En este momento aumenta el consumo de carne por el tema de las fiestas. Pero ¿vos ves que hay por delante hay una caída fuerte del consumo? Mirá, lo que vos dijiste, claro, ahora medirlo hoy es muy difícil porque la gente está en modo fiesta. Claro. Y saca de cualquier lado, pone la tarjeta, le pide al vecino. ¿Compra igual? Compra igual. Por ahora compra igual. Lo que ha cambiado, busca más pulpa que lo que es hueso. O sea, en vez de un asado, te busca un peseto. En vez de lechón, te busca carré de cerdo. Busca una milanesa. Lechón se está vendiendo, pero medio que se asustan. ¿Pero cómo llevas vos ese precio, esa suba, a tu producto? Porque si yo vengo y te digo, me quiero llevar 1 kilo, y vos me decís que hoy sale un número, pero en una semana tengo casi un 30 arriba. Bueno, mirá, a la pregunta que hiciste, nosotros tratamos de respetar un poco a la gente, en lo que se pueda. Tenemos stock, y yo te dije 30, pero yo aumenté un 20. ¿Te comiste un 10 para tu bolsillo? Me comí un 10. Bien. Un poco por respeto y otro poco para poder seguir vendiendo. Por ejemplo, lo que hice con el lechón estaba a 6.600 y lo dejé a 6.600. Yo tendría que aumentarlo hoy, lo tendría que poner a 8.500 o 9 la semana que viene. Te comes 2.000 pesos aproximadamente. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias Gonzalo, gracias Guillermo. A ver, vamos a avanzar. Planteamos esto, ¿no? Y después vamos a volver respecto a cuál es el corazón del paquete de ajuste fiscal que ha anunciado Milei. Porque ahí uno ve un Milei muy pragmático, hay muchas cosas que había prometido en la campaña y se están haciendo cosas totalmente distintas. Por ejemplo, el tema de aumento de impuestos. Se han dicho tantas cosas en la campaña, me corto una mano si tengo que aumentar impuestos. Bueno, acá hay varios impuestos que aumentan en este paquete. El más relevante de todo, en términos de los trabajadores de forma directa, es la reversión de la baja del impuesto a las ganancias, que lo ha puesto dentro del paquete el ministro de Economía y que se va a discutir en el Congreso. Pero también hay, a partir de la suba del dólar oficial, de mover el principal precio de referencia 120%, que muchos veían como inevitable porque el Banco Central no tiene un solo dólar, y de hecho ha empezado con ese dólar a 800 pesos a comprar, ha comprado 500 millones de dólares en los últimos días, entre otras cosas también porque están totalmente cerradas, siguen frenadas totalmente, como en la época de Massa, las importaciones. Ahora vamos a contar cómo se está haciendo, pero eso ha disparado también el precio de los combustibles. Fíjense lo que ha pasado con las naftas han aumentado en una semana prácticamente 80%. En el día entre ayer y hoy aumentó YPF, ayer Shell, hoy YPF, Action, que aumentaron después de Shell, aumentaron otro 37%, y eso lleva un acumulado de prácticamente 80% acumulado en una semana. En algunos casos 100%, los que estaban más atrasados, como el caso de YPF,
prácticamente 100%. Lo que lleva es que para alguien que gastaba 20.000 pesos para cargar un tanque de nafta, ahora tiene que erogar 40.000 pesos. Y esto también ha ocurrido con el gasoil. Y atención que hay una advertencia muy fuerte de la Cámara de Autotransporte, de las empresas de colectivos, porque se les ha duplicado el precio del principal insumo del gasoil. Hasta ahora no pueden aumentar tarifas, los subsidios están demorados, la idea es recortarlo, pero hasta ahora no se están pagando, y ha habido una advertencia de la Cámara de Colectivos respecto a que, así como están, tienen que reducir a la mitad la frecuencia de la línea de colectivo, Gonzalo. Es así. Básicamente plantearon reducir la frecuencia y suspender los servicios nocturnos, que son a partir de las 21:30 en adelante. Esto obviamente todavía no empezó la negociación con las autoridades de la Secretaría de Transporte y tampoco de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de que están obviamente todavía en el armado de los equipos. Básicamente lo que están sosteniendo es que además de esta cuestión que te veníamos diciendo, también hay un problema con el fondo compensador para lo que son las líneas en el interior del país, lo que hace que el problema escale aún más. Bien. La otra que habló en el día de hoy fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que salió muy fuerte a marcar la cancha con un nuevo protocolo antipiquete. Martín. Sí, lo anunció hace un ratito nada más, te diría que fue el tema de la tarde. Una serie de medidas que Bullrich dijo que van a comenzar a aplicarse en los casos de cortes, tanto de rutas, de avenidas y de calles, en donde habrá la intervención de las fuerzas federales que le corresponden al Ministerio de Seguridad de la Nación y que va a pedir la colaboración de todas las provincias del país cuando los cortes se den en sus jurisdicciones donde las fuerzas federales no pueden actuar. Si querés, escuchamos a Patricia Bullrich y después detallamos punto por punto de qué se trata este protocolo antipiquetes. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Bueno, ahí estaba. Bueno, a ver, punteemos un poquito cuál es el protocolo antipiquete. Lo mostramos en placas que estaban preparadas para ir viendo cada uno de los puntos para explicarlos porque tienen varios distintos. Acá tenés la primera, recién la escuchábamos a Patricia Bullrich. Si se corta una vía, no vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o la circulación. ¿Qué significa esto? Si hay 3 carriles y se corta uno solo, aunque haya 2 por los que se pueda circular, el que está cortado se va a despejar. Esto que pasó en varios cortes donde podía circularse por otros carriles, Bullrich anunció que no se va a permitir y que también se va a desalojar aunque haya otros lugares por los que se pueda circular. El otro punto, se puede manifestar en la vereda, no queremos corte de calle, estamos cuidando a los ciudadanos argentinos. Esto ocurrió esta semana. La agrupación de Raúl Castells hizo una manifestación, esa manifestación fue en la vereda, no hubo corte de calles, no hubo ningún tipo de problemas. El otro anuncio, van a intervenir todas las fuerzas federales, dijo Patricia Bullrich, incluida el Servicio Penitenciario Federal, que en esta gestión pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Queda la duda de qué intervención va a tener el Servicio Penitenciario, si es que efectivamente se utiliza o el anuncio tiene que ver con que estará a disposición. Este es un punto que se habló mucho en la campaña, se va a sancionar al que lleve a chicos a los cortes. Acá no abundó Patricia Bullrich en qué tipo de sanciones, qué tipo de penalidad se va a tener para los padres y madres que a los cortes lleven a menores de edad.
Otro punto de lo que dijo Patricia Bullrich es que todo se va a despejar de lo que esté siendo interrumpido o bloqueado. Aunque haya, como decíamos al principio, aunque haya alguna vía alternativa para circular en donde se esté cortando, eso que se esté cortando se va a desalojar también. Bueno, sí. Frente a eso salió Beliboni del polo piquetero, del polo obrero, a ratificar lo que va a ser la primera muestra de fuego o el primer choque, si querés, entre este protocolo y una marcha, porque... Ahí hay uno de los puntos que te faltaba detallar, ¿no? El tema de se van a identificar... Bueno, el otro punto también, Patricia Bullrich dijo que las fuerzas de seguridad van a identificar a quienes corten, pero no solo a quienes corten, sino a quienes organicen los cortes o a quienes sean instigadores de los cortes, que no necesariamente son personas que estén en el lugar. Es decir, a quienes cortan y a quienes hayan organizado ese corte. El otro punto importante que dijo Bullrich es que las fuerzas de seguridad van a utilizar la fuerza mínima que se necesite, excepto que quienes estén cortando actúen con mayor fuerza o con mayor violencia, a lo que se va a responder de manera proporcional. Y el otro punto tiene que ver con estos que estamos viendo. ¿Fuerza mínima qué es? Y habrá que ver qué tipo de corte. Una cosa es que tengas a 20 personas cortando una calle, otra cosa es que tengas a miles de personas cortando una calle o que opongan resistencia. Eso se dependerá en el Pero momento. ese armamento no letal, bala de goma, carros hidrantes... Eso no lo aclaró, no dijo qué armamento, pero se entiende que primero se irá por la negociación, córranse, o lo que se vio en varios cortes, que es con los escudos, las fuerzas de seguridad, de a poco ir sacando a la gente, pero hoy Patricia Bullrich no especificó qué tipo de actitud van a tomar las fuerzas para desalojar. Este es el otro punto. Se van a identificar a los conductores de los vehículos y a los propios vehículos también para informar a la justicia de lo que está pasando. Y después el otro punto tiene que ver en dónde van a poder actuar las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la semana que viene, el miércoles, cuando se haga la marcha en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la ciudad las fuerzas de seguridad no pueden actuar, pero sí pueden actuar, por ejemplo, en estaciones de trenes o en los puentes, como por ejemplo el puente Pueyrredón, que es un puente muy utilizado para la gente que viene del conurbano bonaerense a la capital para trasladarse y cruzar a la ciudad de Buenos Aires. Ahí sí. Por eso un punto importante va a ser qué actitud va a tener el gobierno. Ahora, cuando vean personas ahí en el punto anterior, personas enmascaradas, encapuchadas, con palos y todo eso, ¿se las detiene? ¿Se le decomisan los palos o directamente se las detiene? Patricia Bullrich dijo que no, que van a decomisar todo tipo de elementos que se utilicen en las marchas y que van a buscar identificar a aquellas personas que estén encapuchadas. No van a permitir que haya personas ni encapuchadas ni con palos. El otro y el último de los puntos que Patricia Bullrich anunció es que si hay un delito en flagrancia, van a actuar las fuerzas federales. ¿Qué significa en flagrancia? Es un delito que las fuerzas de seguridad están viendo que se comete. El ejemplo más fácil, si hay un robo, la policía actúa en el momento. Un corte de calle, un corte de ruta, por el Código Penal argentino, es considerado un delito. Por lo tanto, Patricia Bullrich dijo que las fuerzas van a actuar para evitarlo o desalojarlo. Hoy, Eduardo Beliboni habló, ratificó que el miércoles que viene, cerca de 50.000 personas van a marchar a la ciudad de Buenos Aires por el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, recordando el 20 de diciembre del 2001. Exactamente, la salida del gobierno de Fernando de la Rúa y, por supuesto, criticó las medidas de Patricia Bullrich. Si querés, lo escuchamos. Estamos frente a un ataque en regla, un ajuste brutal y que además es amenazado con la represión. No va a tener éxito. Ya ocurrió que Patricia Bullrich fuera ministra. No va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca popular que se está generando y eso se va a expresar en las calles, pacíficamente, como dice el constitucionalista. Por supuesto. ¿Cuándo lo hicimos pacíficamente? Nosotros nos hemos movilizado siempre y nos hemos movilizado bajo el gobierno de Cristina Fernández y Massa, bajo el gobierno de Macri, y lo vamos a hacer también con el gobierno de Milei. No hay ningún... Lo que ahí Beliboni plantea es, la protesta es un derecho constitucional y es lo que vamos a ejercer. Así que con las dos posturas vamos a tener el miércoles que viene un día muy caldeado
en términos de calle y un día muy caldeado en términos políticos, por lo que hoy puso. Sí, también hay que decir que la izquierda, el Beliboni, el Partido Obrero han estado desde los tiempos de Macri, siguieron durante los tiempos de Alberto Fernández todo el tiempo en la calle. Totalmente. El tema no es Beliboni, que será parte del paisaje y demás, fue durante los últimos 4 años, sino lo que estuvieron guardados los últimos 4 años. Ahí lo que vas a tener además... Estamos hablando de los organismos, los movimientos sociales alineados con el peronismo, con el kirchnerismo. Los gremios también. Los gremios y demás que tuvieron guardados. La pregunta es si eso sale en la calle. Uno tiene la impresión de que van a respetar cierta luna de miel con el gobierno, ¿no? Sí. Ahí vas a tener, perdóname, otro punto. Hoy Patricia Bullrich dijo que les va a pedir a las provincias que acompañen este protocolo antipiquetes. Ahí hay que ver qué hace la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, porque la mayoría de las personas que suelen manifestar de las organizaciones sociales vienen de la provincia de Buenos Aires. Así que hay que ver cuál es la actitud que toma el gobierno de la provincia respecto a la movilización. Y después, ¿qué hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Ahí se entiende por lo que ya ha dicho públicamente Waldo Wolf, que es el ministro de Seguridad, que va en línea con lo que hoy planteó Patricia Bullrich. No, lo que le quería agregar a Martín, que tiene que ver con la movilización que se espera para el 19, 20 de diciembre, es que desde que fueron ratificados en el cargo, no desde que asumieron, o sea, antes de ser ungidos como ministros y secretarios, Waldo Wolf, Patricia Bullrich, Diego Kravetz, Tito Ventura, que es el secretario de Seguridad de Nacional, empezaron a articular esta cuestión. ¿Y qué es lo que te dicen? Y porque es el día D, si vos querés, para esta cuestión del protocolo, el 19 o el 20 de diciembre. Porque una cosa es desarmar pacíficamente, ¿no? Disuadir una manifestación de 200, 300, 400 personas, y distinto es algo, como estamos viendo en pantalla, que te pongan 20.000, 30.000, 40.000 personas en la calle, y ahí no tenés fuerza policial que aguante. Hay que ver cómo haces para cortar los accesos. Hoy me contaban, y también lo dijo Bullrich, lo mencionó Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dijo, vamos a hablar con ellos también, porque es clave, por ejemplo, el Puente Pueyrredón. ¿Cómo haces para cortarlo? No es jurisdicción nacional. Fíjate cuando Bullrich hablaba de los chicos en las manifestaciones. Esto decía Patricia Bullrich. Se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería, o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. Dice que habrá sanciones para los que lleven a niños o adolescentes a las marchas. ¿Qué sanciones? Bueno, ¿explicó? No. Ahí Patricia Bullrich dijo que eso va a corresponder al área que tenga que intervenir. Imaginamos que será capital humano, por lo que ya en su momento habían dicho varios funcionarios del gobierno, inclusive el propio Mirel, que dijo que el que corta una calle, el Estado le retira. A mí me parece que el instrumento más fuerte que tienen con el tema ese es la condicionalidad de los planes sociales. Eso tiene destino. De planes sociales que tienen esa condicionalidad, no la UH. La UH no la pueden sacar. Igual eso tiene, está por ley. Si eso ocurre, ya te digo que tiene destino de judicialización absoluto, porque es una medida que va a traer mucha polémica. Y en la Ciudad de Buenos Aires también consulté por esta cuestión decía de los chicos, porque viste que en todas las marchas siempre en la primer fila hay mujeres y niños. Está pensado para evitar que haya una represión instantánea. Tiene que accionar la justicia cuando se pueda dar una detención de una madre con un niño en una marcha. O sea que es más difícil todavía que suceda. Voy a avanzar rápidamente con lo que pasó hoy. Decíamos que se ha mantenido estable la brecha con los dólares libres. Ahí vemos todos los dólares que hay. Porque efectivamente se ha mantenido el cepo. Lo que hubo es una devaluación, pero con cepo. Sigue habiendo un cepo. Es decir, desapareció el dólar de ahorro. Nadie puede ir a comprar dólar oficial para atesorar. Ni 200 dólares ni nada. Si alguien quiere comprar 200 dólares, 300, 400 para guardarlo en el colchón o en la caja de seguridad o donde sea, en la lata de la alacena, tiene que ir a comprar el dólar blue o tiene que ir a comprar el dólar MEP, el dólar del sistema financiero, que hoy estuvo alrededor de los 1.000 pesos. Fíjense los dólares que han quedado. Este es el dólar mayorista, que es, insisto, el Banco Central dice que lo va a llevar al 2% mensual. Es un dólar que ha subido 120%, de 360 a 800. Esto es lo que ha disparado el precio de las naftas
en los últimos días, los combustibles y también alimentos, hierro, todo lo que está vinculado al dólar oficial, muchos alimentos que también tienen entre sus insumos componente importado. Los precios de los autos han vuelto a subir, tienen un tope en algunos casos por el impuesto de los bienes suntuarios, pero han vuelto a subir entre 20 y 25%, es decir, todo esto básicamente en el día de hoy, ¿no? Todo esto por la suba, la devaluación del dólar a 800 pesos. Por eso yo decía, es clave que la inflación no sea 80, 100% en estos 3 meses. Más allá del fogonazo de diciembre, tiene que bajar después rápidamente, porque si no este dólar oficial va a quedar de nuevo muy barato y no van a aparecer los dólares. Hoy están vendiendo dólares los exportadores, porque si esto va a aumentar solo al 2% mensual, los exportadores le conviene venderlo ahora que no dentro de un mes, cuando pase 30% de inflación. Entonces, eso está generando que el Banco Central esté comprando 500 millones de dólares entre ayer y hoy. Ahora vamos a contar, también no está pagando ninguna importación. El dólar de importación va muy alto, 940 pesos, que es el dólar oficial mayorista de 800 pesos, más el 17,5% del impuesto país. Hoy no está el Banco Central dándole dólares, vendiéndole dólares al importador para que pueda pagar. Hay un freno total de las importaciones. Eso también está disparando los precios, más allá de que obviamente todos miran el dólar importador para saber cómo recargan los precios. Porque toda la producción argentina, empezando por los autos, electrodomésticos, electrónica, pero también hasta la industria alimenticia, tienen insumos importados y este es el nuevo dólar, que hasta hace poco era un dólar de 400 pesos y ahora es de 940 pesos con los impuestos. El dólar exportador, que va a estar alrededor de esto de 840 pesos, menos una retención generalizada del 15% para todos los sectores, menos la soja, que mantiene la alícuota que tenía hasta ahora. El dólar Netflix, que es el dólar de 820 pesos, el dólar mayorista más 20 pesitos, que es el dólar minorista, el dólar Banco Nación, más todos los impuestos que tiene, impuesto país del 8%, 30% de ganancias, 21% de IVA, da un dólar de 1.300 de Netflix, de Spotify, de todas las plataformas de stream que han aumentado fuertemente sus precios, han más que duplicado los precios esta semana. Y después tenemos el dólar tarjeta, que es para pagar, el dólar turista, para pagar con tarjeta de crédito en el exterior, también arriba de los 1.300 pesos, porque es el dólar de 820 pesos, el minorista, más 60% de impuesto, el impuesto país, más un 30% de retención de ganancias. Es decir, ese es todo el ramillete de dólares que hay y que vamos a seguir teniendo porque hay cepo. Y el cepo básicamente es para que no vayan los importadores a comprar dólares para pagar importaciones. Eso se está regulando fuertemente. De hecho, fíjense cuál es el nuevo esquema de pago de importaciones. Hay importaciones que se van a pagar a 30 días, a 60, a 90, a 120, y en algunos otros casos, como es el caso de las automotrices, el pago va a ser a 180 días. Y estos 2 días no se ha pagado nada. En el caso de las importaciones, fíjense, acceso a divisas para pagar importaciones, energía inmediato, salud, medicamentos, alimentos, fertilizantes se pagan a 30 días, automotrices a 180 días, esto lo explicó hoy el Banco Central, y el resto de los sectores en un plazo entre 30, 60, 90 y 120 días. Lo cierto es que hoy no se está pagando nada, porque el Banco Central está desesperadamente tratando de acumular dólares en las reservas con lo que están vendiendo los exportadores y hasta ahora no pagando nada de importaciones, y con esto está tratando de acumular dólares en las reservas. El otro capítulo es muy polémico, es el camino que ha tenido el ajuste fiscal de Milei. Porque Milei decía que iba a pasar la motosierra a 5 puntos del PBI. Fíjense cómo se compone el ajuste fiscal de Milei anunciado por el ministro Caputo. Son 5 puntos del PBI, efectivamente, pero 3 puntos son de recorte de gasto, y ahora vamos a ver qué hay dentro del recorte de gasto, y 2.2 son de aumento de impuestos, de impuestazo. Por eso Melconian salió a decir que acá hay un poquito de motosierra, pero básicamente lo que hay es mucho de licuación de gastos e impuestazo. Fíjense por el lado de los impuestos que van a aumentar. Está, como decíamos anteriormente, la reversión de la baja del impuesto a las ganancias, aumento de recaudación por más impuestos, 2.2 del PBI,
marcha atrás de la baja del impuesto a las ganancias. Eso va a dar 0,4% del PBI. Es un tema muy controvertido porque Massa lo había bajado con el apoyo de Milei en el Congreso antes de la elección. De hecho, hoy fíjense, Manuel Adorni, el vocero presidencial, le preguntan esto, pero ¿cómo es? Si Milei había aprobado la baja del impuesto a las ganancias que había impulsado el gobierno anterior con Massa a la cabeza, e incluso después de ser electo presidente, le preguntan sobre este tema y dice, no, eso no tiene marcha atrás. Fíjense lo que decía el vocero presidencial. El presidente Milei, a lo que referís del impuesto a las ganancias, en su calidad o en su anterior calidad de diputado, efectivamente votó la rebaja o la modificación en el impuesto a las ganancias. Jamás dejó de decir, de aclarar en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto, y esa reducción del gasto tenía que ser ejecutada en aquel momento por el Ejecutivo Nacional. Él actuó en su calidad de legislador y perfectamente o en línea con sus pensamientos. Y vuelvo a insistir, y perdón lo reiterativo, este es un paquete de emergencia y cualquier corrección al alza de cualquiera de impuestos, como en este caso el impuesto a las ganancias, va a ser primero de cortísimo plazo. Aclaramos que es el telón para lo que viene, y repito, siempre vamos a hablar con la verdad y vamos a ser los primeros, creo que en la historia, que haya un aumento en algún impuesto y que en el cortísimo plazo lo corrijamos y volvamos al estado anterior. El gobierno lo puso en el paquete, va a mandar el proyecto de ley para que se revierta la baja del impuesto a las ganancias para 1 millón de personas. Cuando se habla del cortísimo plazo, ganancia es un impuesto anual, es decir, todo el 2024 va a estar. Los que no iban a pagar ganancia van a pagar ganancias. Son alrededor de 1 millón de trabajadores, pero bueno, es parte de la realidad. Ahí decía Adorni, una cosa era Milei diputado, este es el teorema de Baglini, estás cerca del poder, está en el poder, haces cosas muy distintas a las que decías cuando eras diputado. No es solamente el tema de la reversión de la baja del impuesto a las ganancias, que insisto, esto va a tener mucho apoyo de los gobernadores, que fíjense, los gobernadores apoyaron la baja para apoyarlo a Massa en la campaña electoral con el anterior gobierno, y ahora apoyan a Milei con la suba, pese a que Milei también había apoyado la baja, porque necesitan recaudación, es un impuesto coparticipable. Después está el impuesto país, que sube 10 puntos, el impuesto a las importaciones. ¿Quién paga el impuesto país? Obviamente no el importador, lo paga el consumidor. Es decir, todo eso se traslada a mayores precios, no lo va a pagar la empresa importadora que está importando insumos. Todo eso lo traslada a precios. Pero es otro de los impuestos que sube. Después está la generalización del 15% de las retenciones, que salvo la soja, que va a mantener la misma alícuota que hasta ahora, todo el resto de las exportaciones, trigo, maíz, vino, arroz, todas las exportaciones agropecuarias, todas las exportaciones industriales y servicios, todas las exportaciones van a tener 15% de retención. Esto ha generado poner en la alerta a sectores del campo en este momento, pero también es cierto que se les ha subido el dólar oficial más del 100%. Y después va a haber en el paquete impositivo todo el tema de un nuevo régimen de bienes personales, moratoria y blanqueo. Buscan que adelanten pago de bienes personales los que puedan entrar en un blanqueo. Este es el esquema. Por el lado del gasto, el recorte por el lado del gasto, y ahora vamos a ir con lo que ha pasado en las últimas horas con Martín Angulo y con Gonzalo Sorgo, el recorte por el lado del gasto son 3 puntos del PBI. Y en esos 3 puntos del PBI, el tema más controvertido es el recorte en el gasto de jubilaciones y pensiones, porque el gobierno va a mandar una ley para eliminar la movilidad previsional y la movilidad de la UH, y que esos sean solo aumentos por decreto. De nuevo, en la proyección que da el ministro de Economía, está pensando en un ahorro y dice que, bueno, que la ley este año funcionaría con menos aumento incluso de los que va a dar Milei por decreto. Pero va a ser un tema muy controvertido. Después hay recorte de transferencias a provincias. El tema de subsidios económicos, va a hablar a Gonzalo un ratito, cuando van a aumentar tarifas de luz y gas porque se reduzcan subsidios. En principio sería a partir de febrero.
Recorte, ahí sí hay motosierra para la obra pública y después hay mucha licuación en los planes sociales y gasto de funcionamiento, salarios públicos, todo lo que tenga que ver con el gasto corriente del Estado. Lo que va a funcionar es que no haya actualización por inflación y eso va a significar, como dice algún economista, la licuadora, que eso se lo licúe, también a los jubilados los licúe la inflación como mecanismo de ajuste del gasto. Es decir, queda poquito de motosierra, mucho de impuestazo y gran parte también de licuación del gasto. Bueno, atención, acaba de hablar el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué dijo? Básicamente volvió a remarcar que la dolarización sigue en la carpeta del gobierno, es un objetivo, y también dice que el cierre del Banco, junto con el cierre del Banco Central, son dos banderas que tiene esta administración que no están dispuestos a soltar. Discúlpame, repetime la frase sobre la dolarización. Fueron dos. El objetivo sigue siendo llegar a una dolarización, el presidente no miente, y la segunda, la dolarización y el cierre del Banco Central son banderas de este gobierno. Bueno, no se entiende esta frase de Luis Caputo, es el ministro de Economía, está haciendo todo para tratar de que no se le dispare el dólar, para fortalecer al peso. Esta frase de la dolarización sigue siendo un objetivo cuando no hay dólar en el Banco Central, es una invitación a que la gente se siga refugiando en el dólar. Este programa económico que anunció le puede pasar cualquier cosa, volar los precios de los combustibles, volar los precios de los alimentos, volar las tarifas de servicios públicos, que la gente se quede sin un mango, le puede pasar cualquier cosa. Lo que no le puede pasar en estos 3 meses es que se le dispare el dólar libre. Es decir, que se le dispare la brecha cambiaria. Realmente no se entiende por qué pone esto en agenda, cuando está claro que el presidente Milei ha dicho muchas cosas en campaña y ahora está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué pone esto en agenda siendo ministro de Economía? Ojo con este tema, porque la única noticia verdaderamente favorable que ha habido en estas horas es que el dólar está planchado en 1.000 pesos, incluso un poquito por debajo. Y lo único que no puede pasar, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, que se dispare la brecha cambiaria. Tiene que bajar, que los precios tienen que bajar en algún momento, rápidamente lo dije, lo expliqué. Pero lo que no puede pasar en la transición es que se dispare la brecha cambiaria. Decir que sigue siendo un objetivo dolarizar, cuando se sabe que este año no va a haber dólar en el Banco Central para poder dolarizar, es una, si se quiere, declaración llamativa, temeraria. Un último dato, Martín. Hubo polémica hoy con un anuncio que hizo ayer Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y que por el momento no se concretó y tiene que ver con lo que fue una de las últimas decisiones del presidente Alberto Fernández, que dispuso que la seguridad de los presidentes, vicepresidentes y de los expresidentes y vice pase a la Casa Militar y que además tengan custodia cuando viajan al exterior. Ayer Patricia Bullrich anunció que ese decreto quedaba derogado y que se iba a publicar hoy en el Boletín Oficial. Bueno, hoy en el Boletín Oficial no se publicó y Patricia Bullrich borró el mensaje en Twitter que había publicado haciendo ese anuncio. Inclusive hoy Alberto Fernández salió a responderle en las redes sociales planteando que la decisión que había tomado era que justamente ni él ni Cristina Kirchner querían que la seguridad de los presidentes queden bajo el Ministerio de Seguridad que iba a conducir Patricia Bullrich y que por eso pasaba a... Que habría sido el quédate tranquila que le dijo Milei en el acto a Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Que va a seguir bajo la Casa Militar la seguridad de los vicepresidentes también. Y de todos, presidentes, vicepresidentes y de los ex. Gracias, colegas. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, 20 horas. Chau, chau, pásenla bien.